La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre, siempre. El Abierto. Ser Podcast. Es martes, día 6 de agosto, y el Abierto de esta mañana lo vamos a compartir con Javier Aroca. Hola, Javier, buenos días. Hola, buenos días. Con Berra González Harbour. Berna, Hola. bienvenida. Hola, buenos días. Y con Ignasi Guardans. Hola, Ignasi. Buenos días. Buenos días. Hay mucho que comentar esta mañana, desde las bolsas, que parece que está la cosa un poco más tranquila hoy, ya veremos, a la política con Cataluña. Y de hecho, permitidme que empiece por ahí, por la situación en Cataluña, porque podemos saludar en directo a la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, que es Raquel Sans. Señora Sans, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, buenos días. Hubo incertidumbre hasta el final con la decisión de ayer de las Juventudes de Esquerra, que finalmente avalan el acuerdo entre Esquerra y el PSC. Hubo también incertidumbre que pudimos comentar con usted también aquí en las horas previas de esa votación de la militancia de Esquerra. Al final es un sí, pero parece que es un sí de Esquerra al PSC poco convencido, ¿no? Sí, la verdad es que hablábamos antes de la consulta de militancia y les decía, pues no tenemos todas las garantías de que pueda salir un sí, a pesar de que la dirección del partido pues defendía el preacuerdo y consideraba que era un buen preacuerdo, y lo hemos visto en el resultado. Un 53% ha dicho que sí, un 44% ha dicho que no, y realmente pues somos conscientes que es un sí, con un vigilante, le podemos llamar como queramos, pero es un sí poco convencido, efectivamente. ¿Pero eso significa que la legislatura que va a empezar cuando empiece en Cataluña será una legislatura poco estable? Pues dependerá del cumplimiento de los acuerdos. Aquí la responsabilidad es de quien ha recibido el sí, que es en este caso el PSC, con el aval del Partido Socialista Español, y en ese sentido pues dependerá de si se van cumpliendo los acuerdos. Nosotros somos gente de palabra, siempre lo hemos dicho, y si se cumplen los acuerdos no tiene por qué ser una legislatura inestable, con lo cual si tú llegas a un acuerdo, si ese acuerdo se cumple, pues puede ser una legislatura normal, siempre y cuando, insisto, se cumplan los acuerdos. ¿Y van a hacer algún tipo de mecanismo o van a fijarse una fecha para valorar al cabo de un tiempo el grado de cumplimiento de esos acuerdos? Pues deberemos estar muy pendientes, y en este caso las urnas nos han mandado a la oposición, y haremos una oposición responsable, vigilante, muy atenta al cumplimiento de los resultados, y seguramente pues la recaudación del IRPF en 2026, el poder recaudar la renta en 2026 será una fecha bastante determinante para saber si el cumplimiento de los acuerdos va hacia adelante o no. También todo lo que hace referencia a aspectos lingüísticos, como por ejemplo el Plan Nacional para la Lengua, o todo lo que hace referencia pues a si hay alguna sentencia judicial que ataca el modelo de inmersión lingüística, pues veremos también la respuesta en ese caso del PSC. Dice a la oposición porque, por tanto, señora Sans, Esquerra descarta entrar en el govern de Cataluña. Sí, a pesar de determinadas interpretaciones, yo creo que con un 53% de síes y un 44% de noes, está claro que las urnas nos han mandado esta vez a la oposición. Es desde donde ejerceremos esa vigilancia del cumplimiento de los acuerdos, pero ahora mismo el escenario de la militancia de Esquerra Republicana es ir a la oposición y ejercer esa vigilancia, ese control, y tener todos los mecanismos para que los acuerdos a los que hemos llegado se puedan cumplir. Aún así, ahí ya le van a votar que sí en la investidura, en primera o en segunda vuelta. ¿Van a forzar esa segunda votación o bastaría con la primera ya? Si se llega a un acuerdo, se llega a un acuerdo, y creemos que en política lo importante es llegar a un acuerdo, cumplirlo. Nuestra parte se va a cumplir a pesar de todas las reticencias que podemos tener, y lo que esperamos es que por la otra parte pues haya el mismo grado de cumplimiento. O sea que en primera vuelta, en primera votación, digamos. Sí. ¿Cómo se explica que se pueda mantener la solidaridad entre territorios si hay un concierto económico para Cataluña? Pues yo creo que eso técnicamente lo explica muy bien la consellera de Economía, Natalia Mas Guix, la actual consellera de Economía, y puede haber solidaridad. Yo lo que pediría es al resto del Estado que venga a Cataluña,
que coja un tren en Cataluña, que intente tener servicios públicos en Cataluña, que vea las listas de la dependencia en Cataluña, porque hay como una contradicción, ¿no? Por una parte, es evidente que somos los que más aportamos en ese sentido y los que, desde el punto de vista ordinal, no recibimos en proporción. También sabemos que son 22.000 millones de euros que se van cada año y no vuelven, y no estamos hablando de privilegios, no estamos hablando de dinero que se va a destinar a determinadas cosas, sino básicamente a los servicios públicos para todos los catalanes, y es ahí donde tenemos las demandas. Tenemos una escuela inclusiva a la que hay que atender, tenemos una ley de dependencia, un envejecimiento de la población muy importante y hay que atenderlo, y tenemos listas de dependencia que sin los recursos necesarios pues no se pueden atender, y hay una serie de cosas. Tenemos una Cataluña de los 8 millones, hemos cambiado nuestra sociedad, hemos pasado de los 6 a los 8 millones, y hay una realidad, unas necesidades que cualquier persona que gobierne, que cualquier partido que gobierne en Cataluña va a tener que atender. Y estamos hablando de esa solidaridad, esos recursos que no son privilegios, no se venden a veces como ciertos privilegios, y estamos hablando de recursos para los servicios públicos, estamos hablando de trenes que sean dignos. Es que les invito de verdad a que cojan un tren en Cataluña, un Rodalies, y se darán cuenta de que la necesidad de recursos es total. Sí, señora Sanz, lo que pasa es que yo le podría hablar, usted me habla de trenes, pues pienso ahora, por ejemplo, en el tren de Extremadura, que no tiene ni siquiera, después de tantos años de reivindicaciones, un tren para llegar a Madrid, o le podría hablar de la Comunidad Valenciana, que también está infrafinanciada, que también aporta entre las que más, pero también tiene muchos problemas en los trenes, con las listas de espera. Es decir, que esta situación se produce en Cataluña, pero el concepto de la solidaridad es precisamente el reparto para que esas cosas que no van bien se resuelvan en todo el país. El concierto económico catalán que proponemos incluye una cuota de solidaridad. Somos conscientes que hay muchos territorios que están en situación de desigualdad. Eso es evidente, y ese concierto económico incluye esa cuota de solidaridad. Pero queremos que esa cuota se calcule de manera transparente, de manera clara y de manera acordada. Con lo cual, no queremos entrar en una confrontación entre territorios, porque no va de eso, sino va simplemente de una cuestión de justicia, de que se reciba en relación a lo que se aporta, sobre todo porque no estamos en una situación de privilegio y en unas necesidades que tenemos que atender. ¿Qué pasa si luego, porque usted me hablaba del grado de cumplimiento, pero claro, para cambiar esto implica nada más y nada menos que cambiar la ley de financiación de las comunidades, y eso necesita una mayoría en el Congreso de los Diputados? ¿Qué pasa si ustedes ahora han acordado algo con el Partido Socialista que luego el Congreso no aprueba? Hay que empezar los contactos con las formaciones políticas, que tampoco se tenía la mayoría, por ejemplo, para la ley de amnistía. Hubo los contactos políticos necesarios para llevarlo a cabo. Lo que es inevitable o lo que es innegable es que sin el Partido de los Socialistas esa LOFCA no se puede modificar, con lo cual tener el acuerdo del PSOE era imprescindible para poder avanzar en ese sentido, y esta misma semana empezarán los contactos con las formaciones políticas para poder tener los apoyos necesarios para poder aprobar la modificación de esta ley. Pero si cuando sea, dentro de unos meses, quizá el año que viene, cuando toque, se reforma la ley se quiere llevar al debate del Congreso la reforma de la LOFCA y no sale adelante, ¿eso puede hacer caer el gobierno de Illa? Nosotros tenemos un acuerdo con el PSOE, y el PSOE es quien tiene que cumplir su parte. Obviamente no puede cumplir la parte que no le corresponde, lógicamente, y ahí está donde el acuerdo también incluye el hablar con las distintas formaciones políticas para poder llegar a los acuerdos necesarios. Señora Sanz, ¿en qué medida cambiarían las cosas que Carles Puigdemont se presente en el pleno de investidura previsto para pasado mañana? Pues desde el punto de vista político del acuerdo al cual ha llegado la militancia de Esquerra Republicana, ninguno. Es decir, nosotros hicimos una consulta, llegamos a un acuerdo, y lo que esperamos de verdad es que Carles Puigdemont, el presidente Puigdemont, pueda volver y pueda hacer su libertad. Es decir, la investidura de Salvador Illa no está en riesgo. No, nosotros llegamos a acuerdos, insisto, que nosotros llegamos a acuerdos, hicimos una consulta a la militancia, y cuando hicimos la consulta a la militancia teníamos este escenario sobre la mesa, con lo cual también fue un elemento que la militancia a la hora de votar sospesó antes de decidir un sí o un no, con lo cual no cambia nada. ¿Qué opinión le merece que Carles Puigdemont busque ahora esa fotografía si finalmente se produce? Yo creo que nosotros hemos tenido siempre una solidaridad antirrepresiva, con lo cual
teniendo la misma solidaridad antirrepresiva, hemos trabajado con los indultos, con la derogación de la sedición, hemos trabajado con la ley de amnistía, y lo que queremos es que el presidente Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, ¿no?, puedan volver a Cataluña, como lo ha hecho nuestra secretaria general Marta Rovira, en libertad después de más de 6 años de exilio. Y esa es nuestra preocupación. A partir de ahí, creemos que hay que hacer política útil, hay que saber leer los resultados electorales. Nosotros lo hemos hecho así, la militancia de Esquerra Republicana, ¿no?, ha avalado este apoyo al PSC, insisto, con todas las reticencias y con todas las dudas posibles, y es donde estamos ahora mismo. Si se produjera el arresto de Carles Puigdemont, ¿son ustedes los culpables, como ha dicho el propio Puigdemont? Evidentemente no. Evidentemente, el culpable de la detención de cualquier persona, también de Esquerra Republicana, ¿no?, en este caso de Junts per Catalunya, es la represión política, es haber sido víctimas de esta represión política que nos ha condenado. A algunos compañeros les ha mandado a la prisión, a otros al exilio, otros están todavía pendientes de causas judiciales, y evidentemente el culpable de cualquier detención es la represión política, que no tendría que haber sucedido nunca en nuestro país. O sea, si los Mossos d'Esquadra detienen a Carles Puigdemont, será represión política. Evidentemente, sí. Carles Puigdemont tendría que estar en libertad porque el 1 de octubre no fue un delito, con lo cual nos seguimos manteniendo lo mismo. Si los Mossos d'Esquadra tienen que actuar por orden judicial de un juez que dictamina pues la prisión, es evidente que es una detención totalmente injusta, que no compartimos. Es más, que criticamos esta detención porque no entendemos esa detención, porque ninguno de nuestros compañeros debería haber estado ni en la cárcel ni en el exilio. ¿Han hablado con Salvador Illa de qué posibilidades hay o qué puede ocurrir en el Parlamento si se produce esa detención? Es decir, estamos ante el escenario de que pudiera, si no cae la investidura, porque usted dice que Esquerra mantendría en todo caso su compromiso, pero sí podría retrasarse el pleno del Parlamento. Sí, es evidente que es un escenario que hay que contemplar, ¿no?, que la detención se pueda producir antes, durante, después, no tenemos claro, y obviamente hemos hablado tanto con el señor Illa como también con el presidente Rull de los distintos escenarios que hay sobre la mesa, pero ahora mismo son todo conversaciones y pocas concreciones, porque realmente no tenemos claro qué es lo que pueda pasar, no tenemos claro cuándo va a volver, si es que va a volver el presidente Puigdemont, y tampoco tenemos claro pues dónde se produciría la detención, porque insisto, los Mossos tendrían que actuar por orden judicial y tampoco sabemos pues cómo lo harían. ¿No saben si puede producirse en el mismo Parlamento? Yo creo que en el mismo Parlamento es difícil que pueda producirse. Raquel Sans, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, le agradezco como siempre su atención, sus minutos de atención en la radio. Un saludo, gracias y buenos días. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En el abierto de esta mañana, Javier Aroca, Berna González Harbour e Ignasi Guardans, que han estado escuchando las explicaciones que nos ha dado esta mañana la portavoz de Esquerra Republicana. Si os parece, para que tengamos toda la información sobre el escenario y ya podamos comentarlo tranquilamente, voy a incorporar a nuestra compañera de Radio Barcelona, Andrea Villoria. Hola Villoria, buen día. Hola, buen día. Por una cuestión que te escuchábamos a las 8 y ahora le preguntaba de alguna manera también a Raquel Sans, el dispositivo de los Mossos d'Esquadra, porque no sabemos, porque no es la primera vez que lo dice, si Puigdemont finalmente se va a presentar en el Parlamento o no y cómo llegaría. En todo caso, si nos contabas que los Mossos, me parece relevante esto, Andrea, los Mossos le han ofrecido incluso un arresto acordado a Puigdemont para evitar, el número, pero Puigdemont ha dicho que no. Sí, los Mossos, la Comisaría de Información, tiene un dispositivo preparado desde hace días con el objetivo de detener a Puigdemont si cumple con su palabra esta vez y si vuelve a Cataluña antes de que entre en el Parlamento, porque Puigdemont tiene, como sabéis, una orden de detención dictada por el Supremo que está activa. Están valorando varios escenarios, ya que, como nos cuentan varias fuentes policiales, después de haberle ofrecido esa detención pactada con el objetivo de evitar un circo, su entorno lo ha descartado. Nos dicen que tampoco es pan comido localizarle de inmediato en cuanto pise España, porque si entra de forma clandestina, como ahora mismo prevé hacerlo, las fronteras con Francia están abiertas y ahora mismo no hay dispositivos de localización sobre Puigdemont, no hay una baliza o pinchazos telefónicos. Así que confían en poder arrestarle antes de que entre en el Parlamento, todo lo contrario del entorno de Puigdemont, de Junts, que confían que dentro del Parlamento, si logra llegar a su escaño, no pueda ser detenido, porque es cierto que el reglamento de
de la Cámara lo impide expresamente, aunque es verdad que también todos los expertos que hemos consultado nos dicen que ese protocolo del Parlamento es papel mojado frente a la orden de detención dictada por el Supremo. Un escenario que no conviene, que no podríamos descartar. En fin, es que estemos el jueves pendientes de ese pleno de investidura, pero también a la espera de ver si llega, si no llega, por dónde llega, si es que finalmente llega. Bueno, en fin. Andrea, vamos hablando a lo largo de la mañana. Gracias. A vosotros. Eso, pues ahora sí, ya con las explicaciones, con el argumento que hemos escuchado de Esquerra Republicana, con este dispositivo de los Mossos que nos contaba Andrea, con este silencio que observamos en el Gobierno a la espera de que ocurra, de que se produzca, se consume de alguna manera la investidura de Illa, y a partir de ahí tienen que hacer esa pedagogía que ellos mismos admiten que tienen que hacer sobre el concierto. Berna, ¿qué crees que puede pasar dentro de 2 días? Sobre todo con el foco de nuevo apuntando donde quiere él, donde quiere Puigdemont, que se hace a sí mismo. Sí, bueno, decía Andrea Villoria evitar el circo, ¿no? ¿Y qué ocurre en un circo? Pues las payasadas. Yo creo que Puigdemont se está convirtiendo en una figura patética, narcisista, de payasada, y lamento mucho decir eso, porque es un señor que ha conseguido un número importante de escaños y de votos, pero quiero decir, evitar... oigamos lo que ha dicho Raquel Sans, la portavoz de Esquerra Republicana. Este partido habla de leer bien los resultados, de pasar a la oposición, de ser vigilante, es decir, nos puede gustar más o menos lo que han conseguido en su acuerdo con el PSC, pero han leído los resultados y asumen que les toca pasar a la oposición, ni siquiera entrar en un gobierno catalán. Quien ha ganado las elecciones es Illa, ha sido el más votado, ha sido el que ha sido capaz de lograr los apoyos tanto con Esquerra como con los comunes, y esto es lo que no consigue Puigdemont, lo que ni siquiera quiere ni intenta Puigdemont, que ha intentado, por el contrario, una lista alternativa o una mayoría alternativa que pasaba por la abstención del PSC. Entonces, bueno, queda poco por decir que sea rico, ¿no? Quiero decir, lo que vamos a contemplar es su intento de llevarse la foto, de tener los focos sobre él, en lugar de respetar lo que han dicho las urnas y lo que ha dicho el Parlamento catalán, esa institución que representa a esa comunidad que él defiende. Bueno, pues si quiere llevarse las fotos de ese día en su detención fuera del Parlamento, dentro del Parlamento, a la entrada, a la salida, bueno, pues puede llevarse la foto, pero la realidad es tozuda. La realidad es que los catalanes han votado otra mayoría, que esa mayoría aparentemente y según todos los indicios el jueves se va a consolidar con una investidura de Illa, que comienza otra etapa, comienza otro ciclo, y esta es la única realidad. Guardans. Bueno, en esa carta delirante que escribió Puigdemont para explicar lo que va a ocurrir estos días, ¿no? Es una carta que era todo un delirio desde el inicio hasta el final, todo girando sobre sí mismo, etcétera, toda una gran locura de texto. Le dedica un párrafo a intentar repetir esa doctrina de Puigdemont de que esto no es un conflicto entre catalanes, lo pone expresamente, sino de Cataluña con España, que no existe conflicto entre catalanes. Y en realidad todo lo que está ocurriendo estos días, y escuchar a Esquerra, pues no hace más que confirmar algo que sabemos todos los catalanes y saben todos los españoles que quieren mirar esto con un poco de atención, ¿no? Que es que efectivamente, claro, que hay un conflicto, no, yo no lo llamo así, pero hay una enorme división en Cataluña, y esta división es la que está no a punto de curarse, porque no va a ser así, pero como las elecciones han zanjado y han puesto un poco de orden en esa división, pues efectivamente va a haber una parte de Cataluña que no estaba representada en las instituciones de poder, que con el apoyo de otra parte que sí estaba, pues va a acceder al poder. Y por tanto, efectivamente, todo lo que está ocurriendo deslegitima ese discurso de Puigdemont de que hay una Cataluña unida que lucha frente a una España opresora, y simplemente recuerda cada mañana que efectivamente lo que hay es una tensión entre catalanes, ¿no? Empezando una tensión dentro del independentismo que está partido por la mitad en trocitos, y dentro de Esquerra también está dividida, porque de los de Esquerra que han votado que no es que hayan votado que no diciendo, bueno, votad que sí, pero nosotros diríamos que no por razones no. Los que han votado que no se sienten derrotados, se sienten humillados, creen que esto es un desastre, y se habla incluso de una posible escisión a medio plazo, ¿no? Quiero decir que esa es la tensión que hay en Cataluña en este
momento. Lo positivo es que efectivamente, si esa votación se produce, pues habrá un gobierno con estabilidad parlamentaria limitada, pero bueno, con otras mayorías distintas posibles para aprobar textos que aquella que le ha llevado al poder. Eso no lo olvidemos, no se dice mucho para no irritar a Esquerra, pero como nosotros no somos Esquerra, lo podemos decir. En el Parlamento, una vez esté Illa en el Govern, hay mayorías distintas a aquella que le habrá puesto en el Govern. Lo que ya es mucho más complicado, José Luis, es eso que tú has planteado y que me parece uno de los temas más difíciles de explicar aquí, que es que este pacto que llevaría a Illa a gobernar y a ser investido en la primera vuelta depende de unas votaciones en Madrid, en las que no hay garantía ninguna de que se pueda haber un resultado positivo y que además dependen de Junts o del PP. Y por tanto a mí todo esto, esa es la parte que más me cuesta de entender, ¿no? Y ya sobre el tema de la detención de Puigdemont, yo conozco bien el Parlamento, como sabéis, yo fui durante un periodo muy cortito, fui diputado del Parlamento de Cataluña, o sea que me conozco los pasillos y los accesos, y en el Parlamento de Cataluña no se entra sin control policial. Es decir, la idea de que haya alguien que pueda entrar al Parlamento, que ya lo descubriremos dentro, sin complicidad policial, no se puede hacer. Y cada vez que alguien diga eso, está o asumiendo la prevaricación de la policía, que de repente van a decidir que hoy la cocina no se vigila, porque evidente, como todo edificio grande de este tamaño, pues está la puerta principal, hay una puerta de acceso de aquí, otra puerta de acceso de allá. Esas puertas tienen control policial por razones obvias de seguridad, y por tanto no se accede al Parlamento de Cataluña sin control policial. Y quien diga eso está asumiendo la prevaricación de la policía. Déjame recordar que el 1 de octubre tampoco iban a llegar urnas y llegaron urnas. No. Conozco también el Parlamento, y efectivamente es un esa edificio comparación blindado. yo la he escuchado, José Luis. Esa comparación vale, la de las urnas vale a la dificultad que tiene de tener a Puigdemont entre la Junquera y el Parlamento. Y eso por supuesto, y ese es el equivalente a las urnas. Pero una vez estás en el Palau de la Ciutadella, en el Parc de la Ciutadella, perdón, y en el Palau del Parlamento, entrar en ese edificio, hombre, que es un edificio, que es un parlamento, por favor, que está protegidísimo. Entrar en ese edificio no se entra sin control de la policía, es que es imposible, es absurdo. Javier. Pues yo creo que todo lo que podamos decir en torno a Puigdemont está superado. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que el señor Puigdemont se ha presentado durante todos estos años como la solución del conflicto catalán, lo diré con sus propias palabras, y al final está resultando que lo que se ve no es la solución, sino es el problema. Y además un problema malo en este sentido. En la vida todos interpretamos papeles, y después de las elecciones nos ha tocado, y les ha tocado a los catalanes, a sus partidos políticos, interpretar pues el papel que sea, ¿no? Y yo creo que Esquerra Republicana de Cataluña está interpretando muchísimo mejor el papel que le toca, y espero que así sea visto por los catalanes, que el que está interpretando fundamentalmente Puigdemont. No digo que Junts también, pero bueno, ahí hay también matices, ¿no? Y lo peor que le puede pasar al proceso es terminar con el género de la opereta. Y lo que pase a partir de ahora en el Parlamento, fuera del Parlamento, en donde quiera, pertenece a ese género, al género menor, y al menos yo lo considero menor. No va a terminar como una gran explosión, como una apoteosis artística, sino va a acabar de manera bastante chusca. Pero yo creo que lo menos importante ahora mismo de lo que puede pasar de aquí a unos días en Cataluña no es Puigdemont. Lo más importante es que va a haber un gobierno progresista, apoyado por una formación progresista, y en donde se combina el carácter progresista de algunos partidos con anclaje en todo el Estado, con un partido progresista que tiene solo anclaje en Cataluña. Yo creo que esa es la gran noticia, porque eso es lo que aporta normalidad. Si va a haber estabilidad o no, yo creo que la estabilidad es una palabra bastante inestable, porque no se puede hablar de estabilidad política nunca en un parlamento y en un gobierno si está constituido por distintas fuerzas políticas. Por tanto, la estabilidad política es una idea y una palabra inestable. Aquí el problema está en lo que respecta a la extensión de todo el análisis de lo que estamos observando, es el acuerdo adoptado entre el Partido Socialista, porque es el Partido Socialista, no el PSC, sino el Partido Socialista, con Esquerra, con relación a un concierto económico, se dice que singular para Cataluña. ¿Por qué está el problema ahí? Porque tiene reminiscencia y tiene tendencia y tiene fuerzas y pulsiones contrarias prácticamente en todo el Estado español, e incluso orgánicamente dentro del Partido Socialista. Y es donde
donde está, me parece a mí, el error. Yo creo que el Partido Socialista ha hecho bien negociar acuerdos, en este caso económicos, financieros con Cataluña. ¿Dónde está su error? Y que da la pinta de que esto sea todo una improvisación y que, como he dicho en otras ocasiones, obedezca más a una faena de bricolage financiero o fiscal que de otra cosa. Yo creo que el Partido Socialista debería de haber presentado, al menos simultáneamente, o al menos demostrar que estaba trabajando en ello, un sistema de financiación para las comunidades autónomas, en donde cupiera una versión o su visión o la visión acordada con Cataluña, porque de lo contrario lo que parece que es que aquí hay acuerdos bilaterales que por otra parte también son constitucionales y estatutarios, pero que se olvida el resto del Estado español, y eso es lo que está creando una cierta inquietud, una cierta dificultad y bastante yo diríamos mala baba política en el resto de las fuerzas políticas del Estado, y yo creo que ahí el PSOE se ha equivocado y ya está tardando, porque debía habernos presentado algo que está pendiente desde hace mucho tiempo, un sistema de financiación para todas las comunidades autónomas del Estado español, porque todas las comunidades, antes lo ha dicho Sastre, de una manera u otra, todas tenemos problemas de infrafinanciación, de sobrefinanciación en algunos casos, y también de algunas situaciones realmente paradójicas e inaceptables, en mi opinión, también desde el punto de vista de mi carácter periférico, como lo que está ocurriendo con Madrid. Madrid me refiero a la Comunidad Autónoma de Madrid, y cómo se administran sus recursos. Yo no me he traído, casi siempre lo llevo aquí en la mochila para enseñárselo al que lo quiera, mi último recibo de la luz, en donde por cierto he pagado muchísimo, ¿no? Lo digo de camino, a pesar de todas las alegrías ibéricas y eso, pues sigo pagando muchísimo. Bueno, pues en esa factura me aparece el domicilio fiscal de una empresa, que no diré cuál es, en donde yo pago esa factura y donde yo pago esos impuestos. Es decir, el efecto sede central, porque siempre es en Madrid. O sea, yo todo lo que pago, habitualmente lo pago en Madrid, y después tengo que aguantar que una señora me diga que me está dando dinero para, en fin. Déjame retomarlo después de las noticias, pero en este punto en el que ahora habla Javier, está comentando Aroca, y aparecía en esa conversación con Raquel Sans cuando decía vengan a ver los trenes, la situación de los trenes en Cataluña, y en efecto, y nadie niega la situación de los trenes, pero claro, a eso hay que sumarle la situación de los trenes o de los servicios públicos en tantos otros territorios, de aquellos que tengan trenes que se puedan comparar con esos, que esa es otra historia. Esquerra Republicana de Cataluña apoyará la investidura de Salvador Illa en primera votación y no cambiará su voto pase lo que pase con Carles Puigdemont, aunque sea detenido. Lo acaba de decir en Hoy por Hoy la portavoz de Esquerra, Raquel Sans. Nosotros somos gente de palabra, siempre lo hemos dicho, y si se cumplen los acuerdos no tiene por qué ser una legislatura inestable, con lo cual si tú llegas a un acuerdo, si ese acuerdo se cumple, pues puede ser una legislatura normal, siempre y cuando, insisto, se cumplan los acuerdos. Y si se produjera esa detención de Puigdemont, ella lo atribuye a la represión política. Es haber sido víctimas de esta represión política que nos ha condenado. A algunos compañeros les ha mandado a la prisión, a otros al exilio, otros están todavía pendientes de causas judiciales. La valoración política de Raquel Sans, el asunto que estamos comentando en el abierto, aunque a esta hora, Bayo, estamos pendientes de otras cosas, por ejemplo las bolsas, después de la sacudida bursátil de ayer. Sí, las principales plazas asiáticas han cerrado en verde, encabezadas por el Nikkei japonés, que ha recuperado buena parte de lo perdido en una jornada, la de ayer lunes, de desplomes históricos por el temor global a una recesión en Estados Unidos. Aquí en Europa acaban de abrir los mercados. Mario Jung, ¿con qué tono? Las bolsas europeas abren al alza y recuperan parte de los valores perdidos ayer. El IBEX marca una subida, el CAC 40 francés, la bolsa de París, arranca la jornada con una subida del 0,34% y la bolsa de Londres se recupera de los malos datos de ayer, sube un 0,5% de momento. Todo ello después de una jornada donde las bolsas europeas cayeron notablemente, sin llegar a los niveles de las bolsas asiáticas, que ya se recuperan, o a los mercados en Estados Unidos, con buenas previsiones para hoy, y donde hay que añadir que la Reserva Federal podría llevar a cabo una gran bajada de tipos de interés para incentivar la actividad económica. Y un último dato de Asia. En Japón, después de la caída del Nikkei de ayer, un 12,4%, se ha producido la mayor subida de la historia, un alza del 10%. En Andalucía, la nueva consejera de Salud se reúne hoy con los sindicatos por primera vez tras el cese la semana pasada de su predecesora por la mala gestión de las listas de espera y del personal sanitario en el Servicio Público de Salud. Sevilla, Natalia Perales, buenos días. Buenos días. Rocío Hernández Soto ha convocado esta mañana a los representantes sindicales a una primera reunión justo una semana después de tomar posesión en el cargo. Los sindicatos esperan retomar el diálogo. Reyes Zavala, del Sindicato de Enfermería SATSE. También le solicitamos un llamamiento al diálogo permanente
para tratar todas las cuestiones y necesidades del sistema sanitario público y un compromiso del cumplimiento de los acuerdos adquiridos y firmados. La nueva consejera sustituye a Catalina García, para la que los sindicatos pidieron su dimisión en reiteradas ocasiones. La semana pasada fue cesada de esta consejería y ahora es consejera de Sostenibilidad. Y de los Juegos Olímpicos de París, duro en media hora comienza la participación de una de las grandes bazas españolas en la capital francesa. Sí, porque vuelve el piragüismo nuestra segunda semana de competición. Tenemos 11 medallas y en media hora empiezan las series del K4. Ahí estará el abanderado Marcus Cooper, también uno de los españoles con más medallas olímpicas, Saúl Cravioto, que junto con Rodrigo Germade y Carlos Arévalo forman esta embarcación. Hoy compite España durante toda la mañana también en prueba del C2 y del K2, y además los equipos con las campeonas del mundo de fútbol buscando las medallas. A las 9 ante Brasil, también a las 2 hockey y waterpolo, juegan a la misma hora, y por supuesto el estadio con el atletismo entre las citas del día. Esta noche la final del 3000 obstáculos con la toledana Irene Sánchez Escribano. Mañana de análisis que compartimos con Javier Aroca, con Berra González Harbour, con Ignasi Guardans. Vamos a ir ahora en los próximos minutos a las bolsas, que como acabamos de escuchar a las 9 parece que abren en un signo muy distinto al de ayer, pero antes estábamos en el análisis de lo que puede ocurrir pasado mañana si se cumplen los pronósticos en el Parlamento, no tanto por la detención, si es que llega, de Carles Puigdemont, sino por esa investidura de Salvador Illa. Y al hilo, Guardans, de lo que comentaba Aroca antes de las noticias de las 9, de ese debate que no ha dado el Partido Socialista sobre el concierto, o bueno, más allá, sobre el modelo de financiación, si es que el Partido Socialista ha cambiado o no, o la investidura de ella le permite o le sitúa en esa posición federalizante que explicó el presidente del Gobierno la semana pasada. La pregunta es si todo ese debate vale la pena a cambio de esa investidura de Salvador Illa, que es el argumento fundamental del Gobierno en este momento. Es, bueno, primero Salvador Illa en la presidencia y luego ya lo demás. ¿Tú cómo lo ves, Guardans? Bueno, yo distingo claramente el qué del cómo, ¿no? A mí el hecho en sí mismo de que Cataluña pues pueda llegar a tener un sistema transparente en el que recapte el 100% de los impuestos es algo que prevé la propia LOFCA, ¿eh? Eso no se explica lo suficiente, pero el concepto en sí mismo está en la LOFCA, esa posibilidad, ¿eh? Está en la LOFCA actual y por tanto, y está ahí, y por tanto si esa posibilidad se reconoce en la LOFCA, pues no se puede decir que el día que se aplica se cae España. Pero hasta el 100%. Sí, está en la LOFCA. Está en la LOFCA, o sea, animo a buscarlo y animo a los equipos de documentación de ir a buscar el artículo, no tengo a mano, que dice que expresamente que se podrá pactar que llegue a recaptarse el 100% de los impuestos. Está ahí ya, esa posibilidad, que no se ha ejecutado en ningún sitio, pero está. Y por tanto, a mí el concepto en sí mismo no me parece mal, me parece peligroso según cómo se ejecute. Me parece que efectivamente si eso acaba siendo que a partir de ahí la cuota esta de solidaridad pues depende del estado político del país y de lo que se deba, y en lugar de ser algo estable y algo transparente y que acabe siendo una especie de tejemaneje, pues eso no me convencerá nada. Pero el concepto de fondo a mí no me... Quiero decir, me parece posible, lo digo así, me parece posible. Y también creo que efectivamente hay dificultades de financiación en muchos sitios de España que necesitan respuestas distintas. Y yo, que me siento bastante federalista en algunos temas, en otros efectivamente, bueno, pues el federalismo también podría basarse en diferencias de población, de renta, de PIB, de la presencia del sector público en un ámbito y en otro, en muchos elementos que hacen que todos son un poco distintos y que nadie es privilegiado ni nadie es mejor que nadie, pero esa igualdad, la igualdad tiene que estar en los resultados, en el sentido de que todo el mundo tenga lo que tiene que tener para poder desarrollarse, progresar, etcétera. Todas las comunidades y todos los ciudadanos en España, pero no todos los territorios son iguales. Galicia pues tiene un elemento de periferia importante, etcétera, ¿no? O sea, cada uno tiene por extensión territorial, por mil elementos. O sea, que a mí el tema de fondo, yo podría entender y aceptar un pacto con un resultado similar a este. Ahora bien, donde estoy muy de acuerdo con lo que dice Aroca y con lo que dice mucha gente es que esto no se hace así, que esto se lleva a elecciones, que esto se tiene que incorporar en un programa, que el Partido Socialista tenía que haber dicho, pues eso, que efectivamente estaría dispuesto a asumir esto y que en lugar de eso hacer una reforma del sistema de financiación de España por la puerta de atrás y solo en un pacto bilateral y en el que solo te fijas en la realidad catalana
y no pone sobre la mesa la realidad de la financiación y de las necesidades de financiación del resto de España, pues eso me parece mal. O sea que por eso intento introducir este matiz. No creo que se rompa España en abstracto por un pacto de este estilo, pero sí creo que esto no es una manera de hacerlo, creo que esto exige un debate más amplio y creo, estoy muy de acuerdo con Aroca, que esto no se puede hacer sin tener presente el resto de las necesidades de financiación del resto de España, que a lo mejor no necesitan, a lo mejor no, casi seguro que no necesitan tener cada una de las comunidades una respuesta similar desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista de recursos, sí, claro, hay necesidades serias y graves, ¿no? Berna. Sí, yo también creo que, vamos a ver, lo hablábamos la semana pasada también, José Luis, lo recordarás, sí. Es decir, entre el todo, que era la independencia, pero sobre todo la independencia de forma unilateral, o sea, una decisión de una mayoría muy minoritaria o minoría un poquito grande, entre ese todo que no les ha salido bien y que no era constitucional y que por tanto nuestro Estado de Derecho ha funcionado y se ha cerrado ese camino, y la nada, hay mucho territorio por explorar, y en ese territorio pues claro que hay que negociar, debatir, y es la hora de debatir esas cosas de comer, ¿no? Esas cosas de comer con Cataluña y con todos. No puedo estar más de acuerdo en que se debe celebrar un debate abierto, transparente, en el que se pongan sobre la mesa las necesidades de todos y adelante con esa negociación. Yo creo que debe ser bienvenida esa negociación en la que haya transparencia y en la que haya una consideración de la cohesión territorial española y de los servicios públicos para todos. Son buenos tiempos, es decir, la recaudación fiscal es enorme, los beneficios de las empresas son enormes, es un buen momento para celebrar precisamente esa discusión, porque no estamos en malos tiempos, sino en unos tiempos excelentes. Dicho eso, vuelvo un poquito al terreno anterior, porque lo que hoy se está dirimiendo, o sea, esa negociación, por supuesto, hay que celebrarla y bien. Pero lo quiero subrayar de nuevo, lo que estamos contemplando hoy y vamos a contemplar de aquí al jueves es el divorcio definitivo entre Esquerra y Junts. Ya lo conocíamos, ya veíamos cómo malvivieron y no pudieron convivir en ese último gobierno, y las puñaladas han sido grandes, especialmente creo de Junts hacia Esquerra, que al fin y al cabo tuvo la valentía de gobernar y de seguir gobernando, mientras que Junts se bajó de ese carro. Entonces, el divorcio es definitivo. El cruce de acusaciones que Puigdemont ha lanzado a Esquerra el sábado pasado, a las que ayer contestó Esquerra y hoy la portavoz también las ha contestado, es muy significativo. Se acabó esa unidad, esa falsa unidad independentista, y ha empezado un nuevo ciclo. Y creo que eso es lo que esta semana tenemos que celebrar, porque es la voluntad de los catalanes en las urnas. Y por último, Puigdemont, yo no sé, creo que ya no hay una forma digna de salida para él, no la hay. Con esto, Javier, ¿coincides en que acaba el procés? Pues sí, por lo menos acaba un proceso. Lo que no se acaba es el independentismo. Eso es una ingenuidad. No lo digo por ti, obviamente. Es una ingenuidad, porque Cataluña es un país en donde siempre ha habido un nivel importante de independentismo, siempre ha habido un nivel de irredentismo fiscal, lo llamaré así, no sé si se puede decir o no, pero lo diré. Y siempre cito, porque soy un pesado, las dificultades que tuvo mi paisano el conde duque de Olivares para conseguir la unión de armas, que no eran ni más ni menos que la participación de Cataluña en el sostenimiento de los recursos para el ejército de los reyes de España, o de Castilla, si queréis todavía. Bueno, eso es un problema histórico importante, pero yo quiero otra vez poner los pies en donde los puse antes, porque a mí no me parece ni siquiera mal el que el Partido Socialista haya despejado, digamos, la X financiera con Cataluña. El asunto de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación viene desde hace muchísimo. O sea, cuando Montoro no se atrevió y lo aplazó, y después de él lo han ido aplazando todas las ministras y ministros del reino, porque era por el problema catalán, porque no sabían cómo dar respuesta a Cataluña. Si ahora ya sabemos cómo dar respuesta a Cataluña, el
Lo que yo le critico al PSOE es que no tuviera ya un plan elaborado para presentarlo simultáneamente con su acuerdo con Cataluña, que luego evidentemente hay que seguir debatiéndolo y discutiéndolo pues en todos los foros posibles, contando con la mayoría de expertos posibles y después contando con las mayorías parlamentarias suficientes. Pero diré una cosa, me costaría mucho trabajo, a ustedes que sois periodistas a lo mejor os cuesta menos, encontrar a un catalán que esté en desacuerdo con un sistema de concierto económico con Cataluña. Me cuesta muchísimo trabajo y eso es sintomático de lo que hay que pensar, ¿no? Y por último, con respecto al nuevo sistema, hombre, a mí el PSOE con su posición, a lo mejor es un problema simplemente de compás, de compás temporal, de ritmo, no sé, de prioridades puede ser, pero me está privando de discutir sobre cosas que yo quiero discutir. He dicho antes el tema del efecto sede central. Yo quiero discutir también sobre el dumping fiscal que está habiendo actualmente en el Estado español, en donde unas comunidades autónomas están compitiendo de manera desleal con otras. Quiero discutir también sobre cuál es la capacidad normativa y qué hace cada comunidad, porque claro, pondré el caso de mi tierra, de Andalucía. Tú no te puedes quejar desde Andalucía cuando no has utilizado todos los mecanismos que te propone nuestro propio segundo estatuto de autonomía en materia de fiscalidad y de financiación, y al mismo tiempo cuando estás dedicando tu poder, lo estás dedicando para rebajarle el impuesto a los ricos. Bueno, todas estas cosas hay que ponerlas encima de la mesa. ¿Se puede hacer esto? No se puede hacer esto, y al mismo tiempo llorar. Sorber y soplar no se puede hacer al mismo tiempo. Después, claro, hay un gran asunto, porque una cosa es el sistema de financiación de las comunidades autónomas y luego otra también el asunto de las inversiones del Estado. Cataluña tiene razón cuando dice que el nivel de ejecución de las inversiones del Estado no llega ni al 45%, pero es que en tercer lugar, después de Cataluña, en materia de, digamos, desamor central con respecto a las inversiones en Andalucía, está Andalucía. O sea, en Andalucía, por poner el ejemplo de Sevilla, llevamos con obras previstas, programadas, deseadas, multitudinariamente requeridas y objetivamente necesarias, que siguen en los cajones de Madrid en este caso del Madrid Federal, dependiendo de la decisión de un ministro, ¿no? Que bueno, pues como llegó aquí el señor Puente, dice, bueno, mire usted, pues la alta velocidad a Huelva no es necesaria porque además es muy cara. Mire usted, si no le estamos pidiendo la alta velocidad a secas, le estamos pidiendo la conexión de Andalucía con una red de calidad ferroviaria con el sur de Portugal, todo Portugal, y tratando de evitar de una puñetera vez en este país la radialidad en las comunicaciones. Todo eso forma también de una concesión federal del Estado, de una concesión no solamente financiera, sino una concesión en todos los sentidos. Queremos una España radial, en donde todo converja y todo salga de Madrid, o queremos una España de una manera distinta, vertebrada, que es lo que decían los clásicos, de una manera distinta. Bueno, tú como sastre vives en Valencia y yo vivo en Sevilla, y sabemos que si nos comunicamos tenemos que pasar por Madrid, sabemos perfectamente lo que estamos diciendo. Me refiero con el AVE. Absolutamente. Y ocurre que muchas veces este punto del debate, el origen del debate, que yo creo que engarza esto con tu reflexión, se produce, pues por ejemplo, en este caso, de lo que estamos hablando es de una investidura, del acuerdo para una investidura, la negociación entre dos partidos, entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista. Por cerrar aquí el episodio, os preguntaba, ¿creéis que esto acaba con el procés? Quien cree que desde luego esto no acaba con el procés, sino que da la presidencia de la Generalitat a un independentista, es el Partido Popular. Así lo decía ayer Dolors Montserrat en esta argumentación, que no solo habla de independentismo, sino que habla también, asocia la investidura de ella a la corrupción política. Es presidente, lo será con la agenda más independentista de todos los presidentes de la Generalitat durante la democracia. La independencia fiscal que les concede Sánchez servirá para crear aparato de Estado catalán y no para mejorar los servicios públicos, que es lo que necesitan de verdad los catalanes después de la nefasta gestión de los sucesivos gobiernos de la Generalitat. Y esto, además de un escándalo, también es corrupción. Esto también es corrupción. Bueno, dice ridículo. Pero es que quiero recordar que el 12 de mayo, tras las elecciones, la lectura que hizo el PP fue que seguro que el PSC iba a dar la investidura a Puigdemont, porque como depende de Puigdemont en Madrid,
y no ocurrió, y estuvo clarísimo desde el principio que Illa había ganado, que Pedro Sánchez respaldaba una investidura de Illa, costara lo que costara en Madrid, y así ha sido. Entonces el Partido Popular se equivoca constantemente de lectura, lo que hace es política ficción. O sea, estas declaraciones de Dolors Montserrat son de verdad muy, muy marcianas, por lo de la corrupción, por lo del independentismo. O sea, estamos recordando que Illa está siendo rechazado por casi la mitad de las bases de Esquerra por españolista, porque apoyó el 155. Entonces, bueno, me pongo en la posición de Illa hoy y supongo que no sé si estará entre la risa o el susto, porque le llaman independentista desde un lado, le llaman españolista por otro. Bueno, pues supongo que se sentirá en el lado correcto de la historia, si es que el PP te está considerando independentista, ¿no? Es que además a mí me gustaría entender qué lógica tiene esto, ¿no? O sea, cuando uno hace algo en política y en la vida en general, tiene que tener alguna explicación, tiene que tener alguna lógica, alguna coherencia, ¿no? ¿Dónde está la coherencia de decir este tipo de mamarrachadas? ¿Dónde está? Porque es evidente que no hay ni un solo catalán, ni siquiera ni un solo votante del PP catalán, que vaya a decir que Illa es el presidente más independentista que ha tenido Cataluña. Pero qué tontería está usted diciendo. O sea, sabe lo que ha sido Quim Torra, sabe lo que ha sido Puigdemont, sabe lo que ha sido es decir, todo lo que ha ocurrido en estos últimos años, ¿no? Y por tanto, ese tipo de cosa aquí en Cataluña es ridícula. Llamar corrupción a esto, llamarle corrupto a Illa. O sea, Illa puede ser aburrido, puede ser lo que usted quiera, pero corrupto. Pero ¿usted de qué me está hablando? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que le va a dar votos en Leganés? ¿Realmente cree Montserrat, cree de los Montserrat en Leganés, en Cádiz, en Segovia? ¿Está buscando votos en Segovia? Sí. ¿No tiene los suficientes votos en Segovia? ¿Es que este discurso de votos en Segovia o en Gijón? No lo sé, porque si no es así, realmente es absurdo. Y entonces el PP sí tendría que plantearse en serio cuál es su estrategia para España, cuál es su modelo para España y qué es lo que está ofreciendo al conjunto del país. Dejadme ir a la pausa, que me atropella la pausa, os escucho. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Quiero cambiar ya de asunto y ir a la economía, pero antes, Javier, creo que te corté al hilo de las declaraciones del Partido Popular. Contigo cierro y ya cambio de asunto. Sí, no, yo me sumo a una de las palabras que ha dicho Guardán, que es una de mis preferidas, que es mamarracho, ¿no? Yo, como no soy un experto en música, no sé qué hay peor que la opereta, ¿no? Pero lo que sí me parece que son las declaraciones continuas del Partido Popular y en este caso concretamente la señora Dolors Montserrat. Montserrat con respecto a Cataluña son un auténtico mamarracho político, porque primero porque no se lo cree nadie, en Cataluña me refiero, y segundo porque está carente absolutamente de sentido común y de sentido político. La prueba es el poco aprecio que tiene políticamente el Partido Popular en Cataluña, pero el problema no es ese. El problema es que hemos alcanzado un nivel de cultura político tan deficiente que, como bien decía también Ignasi, esto sí le vale a la señora Montserrat y a otros miembros del Partido Popular para ganar aprecio, no sé si ha dicho Alcorcón y Cádiz o en cualquier sitio, me da igual, en cualquier otro sitio. Evidentemente eso ocurre así, por eso vamos a ver, en Cataluña, si tú hablas en cualquiera de las corrientes ideológicas, políticas de lo que supuso el A por ellos, pues difícilmente puede encontrar un cierto aprecio, pero cuando tú hablas del A por ellos en algunas partes de la periferia española, la gente aplaude. Luego, por tanto, hay un problema previo de educación política en todo lo que estamos hablando. Hay que explicarle bien a la gente. De ahí está mi crítica fundamentalmente. Yo creo que no les va a gustar. Mi crítica al Partido Socialista. No es porque no haya hecho lo que tenían que hacer. No es porque yo no esté de acuerdo con la mayoría de lo que ha acordado con el Partido, con Esquerra Republicana de Cataluña. No. Lo que les acuso es de no hacer la pedagogía, de no mostrar todas las cartas y tener un proyecto global del país, que probablemente lo tengan, pero que lo enseñen y sobre todo que superen sus propias contradicciones internas, porque la principal oposición que le está llegando al Partido Socialista en este tema, digo la que más duele, porque a las mamarrachadas del PP ya están acostumbrados, las que más duele son la oposición que está viendo dentro de su propia estructura orgánica y varonil. Eso es lo que más le molesta, pero bueno, también ellos han tenido la oportunidad de ser coherentes y, como dije en
la otra vez que estuve en esta tertulia, desde el punto de vista del federalismo, de seguir lo que está ya escrito negro sobre blanco en la Declaración de Granada sobre los avances en materia de federalismo que tiene que ir acometiendo el Partido Socialista Obrero Español. Vamos a ir derivando la economía. Llevan 27 minutos casi abiertos los mercados en Europa, también el IBEX 35, que ayer llegó a dejarse más de 2 puntos en esa jornada, que fue una jornada negra en las bolsas. Parece que la cosa es el miedo, que siempre es la cosa, el miedo en este caso a la recesión en Estados Unidos. Jordi Fàbrega, hola de nuevo. Hola, buenos días. Hoy parece que la cosa un poco más tranquila, ¿no? Sí, estamos viendo cómo las bolsas europeas han abierto hoy la sesión con subidas. Un 0,3% está subiendo el IBEX 35, un 0,8% el DAX alemán. También suben alrededor de medio punto tanto los índices de Londres como el Eurostoxx, que es la media europea, y algo menos la bolsa francesa. Hay subidas que no llegan a recuperar todo lo que se perdió ayer, en el que las bolsas europeas se dejaron alrededor de un 2%, pero por ahora dejamos algo aparcadas las caídas de ayer, tanto aquí como en el resto del mundo, porque hemos visto esta madrugada como en Asia las bolsas también recuperaban gran parte de lo que cayeron ayer. El Nikkei había caído un 12,4% ayer, un 18% si sumamos las caídas del viernes y de ayer. Hoy sube un 10%. La bolsa de Seúl también recupera algo de lo que había perdido, y veremos qué pasa hoy en Estados Unidos. Vemos que esta recuperación, estas subidas, se dan también en el resto de valores que ayer sufrieron ese día negro. Se recupera un poco el petróleo, también las criptomonedas están volviendo a valer más o menos el precio que tenían a finales de la semana pasada, así que insistimos, por ahora hay tranquilidad. Veremos el devenir de las próximas horas y de los próximos días, y si aparecen nuevos datos que abunden en esa sensación de que la economía de Estados Unidos se está frenando más de lo que se esperaba, más de lo que se había previsto, y eso vuelve a generar algo más de intranquilidad en los mercados. Jordi, gracias. Hasta luego. Javier Díaz Jiménez es profesor de Economía de IES. Señor Díaz Jiménez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Usted ve alguna lógica en todo lo que vivimos ayer y la continuación que estamos viviendo hoy, aunque parece que en otro grado? Bueno, mira, lo primero y principal es que la bolsa no es la economía, ¿no? Realmente son dos cosas distintas. La macro, la economía se mueve mucho más despacio. La bolsa tiene un componente siempre especulativo, siempre de expectativas, siempre de esperando una noticia. Es verdad que las valoraciones, sobre todo en Estados Unidos, están muy altas, y ha bastado un dato que al fin y al cabo es un solo mes. Con un mes, igual que una golondrina no hace verano, un mes de dato, el dato de empleo de Estados Unidos, que ha sido peor de lo esperado. Tampoco es que ha sido un dato malo, se han creado 110.000 empleos, se esperaban unos 175.000. Parece que ha sido lo que ha provocado una reacción en cadena, en fin, un poco técnica de complicar, que tiene que ver con el diferencial de tipos entre Japón y Estados Unidos. Los tipos están mucho más bajos en Japón, hay mucha gente que se endeuda en Japón y con esos fondos invierte en Estados Unidos, y se ha dado toda la vuelta y se ha ampliado con compras y ventas de algoritmos, ¿no? De programas que conviven con nosotros y que deciden cuándo hay que vender y cuándo hay que comprar, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso ha provocado la caída de las bolsas en Japón, la apreciación del yen y la reacción en el resto del mundo. A mí me parece que hoy va a ser un día de rebote y también ocurrirá en Estados Unidos con casi total seguridad. Ya sabes que si yo supiera de verdad algo de esto, sería billonario. Sí. Desgraciadamente no lo soy. Ya me imagino. Pero explíqueme bien eso, señor Díaz Jiménez, porque tenemos la imagen del broker aquella pegado, enganchado al teléfono, el compra-vende, y en realidad es un proceso que en gran parte lo dan ya los algoritmos, es decir, que está fuera incluso del control, no sé, del control humano. Alguien los programará o los condicionará, los sesgará de alguna manera, pero esto lo hacen los algoritmos. Sí, una parte importante de las compras son automáticas. Tú puedes dar, cada vez que compras o vendes un valor, puedes poner una orden de venta o compra automática que se realiza independiente. No que tú has dado, pero has dado en el futuro y que va a ocurrir a menos que tú revoques esa orden. Pero además de eso, hay programas que una parte de la gestión de las carteras, cuando sobre todo en previsión de estos movimientos sorpresivos de la bolsa, está automatizada y son ventas defensivas. Cuando se llega a un determinado nivel, el programa dispara otra venta independiente, a menos que un humano. No es que estos programas estén fuera de control, están controlados. Lo que pasa es que están programados, ¿no? Porque el
propietario de esos paquetes de acciones no quiere perder más de una determinada cantidad. Entonces, por supuesto que sí, competimos con algoritmos que participan en los mercados de muchas maneras, no solo esta que acabamos de comentar. Le hago una última pregunta porque Estados Unidos tiene un dato, usted decía, más que malo, es que no era es peor del previsto, ¿no? Pero Estados Unidos se asoma a una época de ya veremos qué ocurre políticamente con las elecciones de noviembre. Y en la medida en que vemos que el miedo o la expectativa de lo que pueda ocurrir en Estados Unidos afecta tanto a nuestras propias bolsas, la pregunta es, ¿hay un riesgo real de recesión en Estados Unidos del que la cosa vaya a peor? Bueno, mira, siempre hay un riesgo de recesión. El riesgo de recesión no ha cambiado. No ha cambiado, hombre, lo que sí que sabemos desde que Joe Biden renunció a su candidatura, que va a haber un cambio de administración, independientemente de quién gane, será otra persona, habrá un nuevo presidente en Estados Unidos en el mes de noviembre, un nuevo presidente electo, y eso, obviamente, Estados Unidos es y sigue siendo la principal economía del planeta, aporta casi una cuarta parte del valor total que se crea en el mundo, y afecta, y nos va a afectar a todos, de una manera o de otra. Pero eso ya estaba agendado, y las cosas que sabemos que, bueno, estaba agendado hasta la renuncia de Biden. O sea, en la renuncia de Biden ocurre algo nuevo, ¿no? Que los mercados tienen que poner en precio. Y a partir de ahí hay un dato malo de empleo, que en realidad no es que sea un dato malo, voy a decirte, es un dato peor de lo esperado. Y siempre tú puedes estar pensando, bueno, esto es un anuncio de una recesión, es un anuncio de una serie de datos malos, igual que ha ocurrido en España con las afiliaciones del mes de julio, que han sido un dato malo. Eso quiere decir que las de agosto van a seguir por ese camino y, por lo tanto, están anticipando un segundo semestre de desaceleración del crecimiento, porque primero el crecimiento tiene que desacelerarse antes de llegar a hablar de recesión o de contracción, ¿no? Entonces todavía quedan, en fin, muchos meses. Un mes es solo un mes, ¿no? Es solo un dato, es pronto, no es una serie. Pero sí que puede anunciar el cambio de tendencia, que es lo que, bueno, en un entorno de nerviosismo, de mucho riesgo, con dos conflictos internacionales abiertos y con una posibilidad obvia de escalada, sobre todo en Oriente Medio, ¿no? Pues realmente es un entorno macro complejo y muy volátil y puede repetirse este tipo de sorpresas. Tengo que confesarte que a mí realmente me ha sorprendido. Me ha puesto a volver a leer los periódicos, que estaba ahí un poco, ¿no? Bueno, está bien ya conectarse con la radio y con la actualidad. No está de más. Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía de IES. Le agradezco mucho su tiempo. Hasta luego. Encantado. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, ya veremos, porque efectivamente al elemento de la incertidumbre, el miedo, todas las emociones humanas se suma también, tan económicas ellas, se suma también el control de los algoritmos. 9:34, dejadme ir en directo al Parlamento de Cataluña, porque hace 4 minutos estaba previsto que el presidente del Parlamento, Josep Rull, empezara a recibir a los partidos políticos de mayor a menor, y eso significa que ha empezado por Salvador Illa. Imagen, encuentro que acaba de producirse en el Parlamento. Laura Pons, buenos días. ¿Qué tal? Sí, buen día. Estamos aquí en Pasos Perduts, así es como se llama el pasillo que conecta el hemiciclo con el despacho de Josep Rull, el presidente del Parlamento, quien a esta hora efectivamente se reúne ya con Salvador Illa, quien le comunicará que ya tiene los apoyos suficientes para presentarse a la investidura. Son 68 diputados justos. Ayer las Juventudes Republicanas también confirmaron su sí crítico. Son 42 diputados del PSC, 20 de Esquerra y 6 de los Comunes. La ronda de consultas de Rull empieza a esta hora. Serán en total 8 líderes los que pasarán por aquí. Se espera que sobre las 2 de la tarde Rull comparezca para confirmar que Salvador Illa tiene los apoyos necesarios para presentarse a la sesión de investidura. Mañana se celebraría la Diputación Permanente, que fijaría el pleno para el jueves, un pleno que podría frustrarse por la vuelta de Carles Puigdemont. Lo ha confirmado aquí hace una hora la portavoz de los republicanos, Raquel Sanz. Tienen asumido que el pleno se podría suspender. Lo que no sabemos es hasta cuándo, porque suponemos que aquí también entrará la estrategia de Junts per Catalunya y de Josep Rull, el presidente del Parlamento, que querrán dilatar al máximo los tiempos, algo que podría molestar al PSC, que quiere acabar con todo esto cuanto antes. Quieren ya ponerse a trabajar y formar gobierno. Sin embargo,
Fuentes de los socialistas aseguran que están tranquilos, que ellos no quieren hacer ruido, que saben que tienen los votos, que cuentan con la mayoría necesaria y que esto es lo importante. Tranquilidad y buenos alimentos, dicen literalmente. Aseguran que respetarán la vuelta de Puigdemont, que entienden que necesita su minuto de gloria y que cuando todo esto esté un poquito más calmado, seguramente se convocaría un nuevo pleno, si es que en realidad, porque obviamente también tienen dudas, Puigdemont esta vez sí vuelve a pisar suelo español. Sí, dudas tiene todo el mundo y en efecto esa clave a la que apunta ahora Laura es relevante. Josep Rull es de Junts per Catalunya y por tanto, si hay que ir a una suspensión del Pleno, los tiempos estarían en manos del partido de Carles Puigdemont. Laura, vamos hablando, gracias. Venga, hasta ahora, gracias. Hasta luego. Hay un asunto del que también quiero que hablemos, es ese acuerdo del que dimos noticia ayer, lo conocimos la tarde del domingo, el acuerdo entre el Sindicato Unificado de la Policía y la empresa Desokupa para que sea esta empresa la que pueda formar a los 30.000 afiliados del sindicato, del SUB. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Esto es algo que ha molestado. Bueno, el gobierno está mirando a ver si puede impugnar el convenio, pero más allá de eso, el resto de sindicatos o la mayoría de sindicatos de la policía ha advertido contra la imagen de politización que da esto del Cuerpo Nacional de Policía. Sí, hay mucho malestar, Sastre, y lo cierto es que aunque cuesta entenderlo, pese a las imágenes que vimos el domingo de la firma de ese acuerdo, un acuerdo histórico, recordemos en palabras del propio SUB, imágenes sobre donde la sintonía entre la secretaria general del sindicato y el líder de Desokupa era absoluta. Ahora, a raíz de la tormenta que ha desatado este convenio, ahora insistimos, el Sindicato Unificado de Policía, se desvincula del ultra Daniel Esteve. De hecho, así trataba de argumentarlo anoche en Hora 25 el portavoz del SUB, Carlos Prieto. Y es verdad que también se ha firmado con él, pero bueno, nosotros no tenemos ninguna vinculación con esa actividad, y es más, nosotros nos desvinculamos totalmente de eso. Es decir, que nosotros no tenemos nada que ver con la actividad previa de Daniel Esteve. Es la cabeza visible, quizás el nombre es la marca comercial y se llama así, y no acertadamente, Desokupa, pero que si mañana este señor montase una pizzería, o montase una gasolinera o un gimnasio, no estaríamos hablando de esto. Bueno, pues se desvincula de esa figura del líder de Desokupa, pero lo cierto es que el acuerdo sigue adelante, contratarán los servicios de su empresa que podría embolsarse, Sastre, cerca de 900.000 euros si realizan ese curso de defensa personal los cerca de 30.000 policías en activo que calcula el SUB. El resto de sindicatos, como decías, el resto de sindicatos policiales ha mantenido un bloque férreo contra este acuerdo, critican que la elección del club Desokupa daña el prestigio de la Policía Nacional, críticas que incluso entienden dentro del propio SUB. Sí, obviamente se entiende por la persona que representa a Daniel Esteve. Es verdad que es una persona polémica que levanta cierta polvareda y levanta ampollas en cierta parte de la sociedad. Lo que pasa es que este sindicato, obviamente, actuamos con neutralidad política, no queremos levantar ninguna polvareda. Lo que sí que pretendemos es explicar, ¿no?, que el club Desokupa y el acuerdo que hemos firmado con esta empresa nada tiene que ver con la actividad por la que este señor se ha hecho famoso. Bueno, pues esa es la versión del SUB. Entre tanto, el Ministerio del Interior sigue a la espera de ver si mueve ficha o no. Los servicios jurídicos siguen estudiando el caso. Por ahora no han tomado ninguna decisión. Tan solo se anunció que estudiarán la apertura de un expediente para impugnar el convenio, pero de momento, Sastre, lo dicho, no hay novedad sobre esa posible apertura del expediente contra el Sindicato Unificado de Policía. Es peculiar el recorrido argumental de decir que no tengo nada que ver con esta persona con la que acabo de llegar a un acuerdo, pero es el argumento que dio el SUB anoche en la radio. Bañuelos, gracias. Un abrazo. Hay una repercusión política, es que ha repetido la comparecencia del ministro del Interior y Sumar, que está dentro del gobierno de coalición, pide a Marlaska, Grande Marlaska, que mire la manera de impugnar precisamente el convenio. Supondría la homologación del paramilitarismo y supondría un paso más y un paso muy grave en la infiltración del Estado, en la infiltración de los funcionarios y cuerpos de seguridad del Estado por parte de la extrema derecha. Esto decía Íñigo Errejón. Hay algo a lo que apuntan, Aroca, el resto de sindicatos, y es el riesgo de que esto afecte al prestigio del Cuerpo Nacional de Policía. Bueno, yo lo llevo leyendo y me enteré de esto precisamente por las palabras de un sindicato de la Policía Nacional, la Agrupación Reformista de Policía, que lo lleva denunciando desde hace muchísimo tiempo, como muchísima gente. El problema no es ahora, que es grave, que un sindicato que, por cierto, del que todos tenemos
recuerdos importantes, aunque nos hemos sumido en la mayor de la depresión con la evolución del sub. Pero lo grave no es esto, que ya lo es por sí. Lo grave es, como se está diciendo, que desde hace un tiempo la penetración de la extrema derecha dentro del Cuerpo Nacional de Policía es un hecho, que además no se le pone costo. Yo no sé por qué el señor ministro, el señor Marlaska, no está actuando desde hace tiempo, no ya desde la firma de este acuerdo. En mi opinión, aceptable e inexplicable e inexplicado por el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía. Se están viendo actitudes políticas por parte de los sindicatos, presiones, autonomismo cuando no les corresponde, simplemente con que se lean un poco a Weber, que es uno de los grandes teóricos del papel de las policías en los estados democráticos, lo podían ver, con exhibicionismo, con simbolismo, con actitudes públicas muy en demérito de lo que debe de ser una policía de todos. En materia de policía habíamos avanzado mucho en este país, hasta tal punto de que muchos de los que corrimos delante de la policía habíamos llegado a un entendimiento de que esto ya era una policía para un país democrático. Últimamente hay un retroceso bastante en el aprecio que se tiene por las policías, en el sentido de que se están señalando políticamente de manera muy descarada, incluso exhibiéndose con simbología y con expresiones y con publicidad en algunos medios de comunicación, en donde no se jactan de aparecer con discursos ciertamente de extrema derecha y desde luego antidemocráticos. Un sector de la policía. Sí, claro, un sector de la policía. Sí, ¿no? sí, No van todos de pronto a un programa de televisión, va uno o dos, ¿no? Y cuando aparece alguien con tatuajes o con símbolos en la muñeca y tal y cual, y tienen conductas que no se corresponden con su papel, pues evidentemente son unidades, pero bueno, que son muchos, no son excepcionales. Y bueno, yo creo que simplemente no hace falta, además el señor Marlaska es juez, ¿no? Y seguramente no lo afirmo, se desenvuelve muy bien por toda la legislación en vigor, y simplemente con leer la Ley Orgánica de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que ya es bastante antigua, se puede deducir inmediatamente la neutralidad exigida constitucionalmente y de manera orgánica mediante esta ley a los miembros y cuerpos de seguridad del Estado. Eso no está pasando. Lo que está pasando con este acuerdo es simplemente una sacada de pecho palomo por parte de un sindicato concretamente, que se sienten ya tan inmunes que ya ni siquiera se recatan de públicamente adoptar este tipo de acuerdos, que, vuelvo a insistir, en detrimento fundamentalmente de la imagen que todos tenemos de las policías y de la imagen que algunos teníamos del Sindicato Unificado de Policías. Ignacio. Bueno, a mí me parece todo una aberración absoluta, ¿no? Siguiendo un poco con las metáforas absurdas que utilizaba el portavoz del sindicato, vamos a ver, si el sindicato pactara la alimentación con alguien que monta una pizzería, pero que tiene un recorrido de haber envenenado a mucha gente, pues entonces efectivamente estaríamos hablando de esa pizzería, ¿no? O si esta gente montara una gasolinera, digo, por usar las imágenes que usaba él, ¿no? Si montara una gasolinera a alguien que tiene experiencia de pirómano y de haber ha hecho arder determinadas instalaciones, pues evidentemente estaríamos hablando de eso. Y por tanto, que alguien con esa trayectoria de violencia, de estar al límite de la legalidad en su discurso, de tomarse la justicia por su mano, de guerrilla urbana prácticamente, de paramilitarismo, que es prácticamente lo que hace esta gente, que eso se convierte en formadores de la policía en cualquier aspecto, pues me parece una aberración y me parece algo que el Estado tiene que poder parar. Y si no lo puede parar, es que realmente tenemos un problema legislativo grave. ¿De dónde saca el Sindicato Unificado de Policía 900.000 euros? ¿De dónde lo tiene? Pues lo tiene de aportaciones que tiene el Estado. Si no, ¿de qué va a tener el sub 900.000 euros para pagar nada a nadie? ¿Pero esto qué es? Entonces, por tanto, ese dinero es un dinero que es público, dado para la formación, y que de alguna manera, no conozco el detalle, pero de alguna manera eso llega al sindicato para que se dedique a la formación de sus miembros. Y eso tiene que tener unas condiciones, unos requisitos. Eso no tiene ningún sentido que se le entregue o que eso se contrate con una empresa de estas características y con el recorrido que tiene. Por tanto, efectivamente, por supuesto que tiene responsabilidad política el ministro Grande Marlaska, la tiene inmediata, tiene
tiene que ser proactivo, tiene que tomar decisiones, tiene que mojarse, y esto no es un tema en el que pueda quedar de espectador, y este tipo de discursos como el que hemos escuchado del portavoz del SUB, vamos, es que no tiene ninguna gracia. O sea que yo en esto sí que estoy absolutamente, no pasa cada día, pero muy cerca de lo que está diciendo Íñigo Errejón y de lo que se dice desde ahí. Creo que esto hay que detenerlo por la vía legal, y porque efectivamente va a hacer daño a la imagen de la policía. Ya puede estar tocada en determinadas partes de España, le va a hacer daño, causa un daño reputacional grave, y creo que no tiene ningún sentido, vamos, o sea que eso, contundencia total. ¿Verdad? Sí, me parece gravísimo no solo el acuerdo alcanzado a bombo y anunciado a bombo y platillo por esa señora, sino que estemos a martes y que siga vigente. Esto me parece escandaloso, que hayamos conocido el domingo que un grupo parapolicial que hace actuaciones extrajudiciales de forma paramilitar, con violencia, etcétera, que ha aterrorizado a muchísima población, y muchísimos de ellos no son delincuentes, y aunque lo fueran también tendrían derecho a no ser tratados así, ¿no? Bueno, pues me parece gravísimo que esto siga en vigor. También estoy de acuerdo con Íñigo Errejón, es decir, tenemos un grupo parapolicial o paramilitar que resulta que va a formar a la policía, lo próximo que es ETA, porque como sabe manejar armas, pues igual también puede dar formación a la policía. En fin, es un absurdo. Y efectivamente, uno de los grandes méritos de la transición fue la modernización de la policía, su neutralización en el sentido de ser un cuerpo al servicio de todos los ciudadanos sin una ideología. Eso ya empezó a malograrse en la etapa de Rajoy con la ley Mordaza, es decir, cuando se le concedió a la policía ciertas prebendas en el sentido de que no se les puede hacer fotos, ciertos poderes que no han sido nadie capaces de eliminar. Como sabemos, el gobierno socialista y de coalición pactó revertir la ley Mordaza, y ahí sigue, ¿no?, con todos esos artículos. Vamos a ver lo que ocurre con ello, pero quiero decir que ya se empezó a torcer la imagen de la policía a partir de la ley Mordaza, y esta exhibición de este acuerdo, con esas palabras de la Secretaría General, con esas palabras anoche que oí con Pablo Tallón del portavoz, es decir, pizzería, pero ¿de qué estamos hablando? Bueno, es gravísimo, ya digo, no solo el acuerdo, sino que sea martes y siga vigente. 10 de la mañana, y antes de que acabemos el abierto, quisiera incorporar también la reflexión sobre el estado de la sanidad pública, porque ayer se presentó el observatorio que precisamente mide cómo está la sanidad, qué son las listas de espera, y no solo las listas de espera, que es cómo está agravándose el problema de la salud mental. Comentábamos algo de esto a las 7 de la mañana. Marina Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Astre. Que apunta a eso. Te iba a preguntar, sí, las listas de espera, que es una de las cosas que subraya este informe que conocimos ayer. Sí, es interesante lo de los informes periódicos anuales en este caso, porque nos permiten comparar y vemos que cada vez estamos menos satisfechos con nuestra sanidad pública. Le ponemos una nota de 6,27 sobre 10, por debajo de la media de los últimos 11 años. De hecho, es la nota más baja de los últimos 11 años. Y se aprecia muy bien también cómo la tensión a la que se ha sometido el sistema durante la pandemia le ha pasado factura. Por servicios, por ejemplo, se desploma la satisfacción de los ciudadanos con los especialistas. Rozaba el 7 antes de la pandemia, ahora tiene un 6 raspado, un 6,04, pero el descenso más llamativo es el de la atención primaria, la atención en los centros de salud, el servicio mejor valorado antes de la irrupción del COVID, siempre por encima del 7,3 del notable, y que ahora ha caído a un 6,37. Y si nos vamos a otro de los datos que recoge este informe, que ya apuntabas, se puede entender este descenso. Ya son 9 días, más de una semana, lo que tenemos que esperar desde que nos sentimos enfermos y pedimos cita hasta que nos ven en nuestro centro de salud. 9 días. Y esto afecta a 7 de cada 10 pacientes. Cabe recordar que la satisfacción al otro lado, el de los profesionales, no parece mucho mejor si tenemos en cuenta las huelgas que vivimos pues el año pasado, ¿no?, de los médicos de cabecera en comunidades como Madrid, Galicia, Cataluña. Pero bueno, volviendo al informe y a las listas de espera que ya destacabas, de media hay que esperar 87 días, casi 3 meses, para una primera consulta de atención especializada. 2023 cerró con 820.000 personas esperando por una operación.
El tiempo medio de espera son 112 días, pero en Canarias, Cantabria, Extremadura, Andalucía, Cataluña superan los 130 y las diferencias por comunidades son abismales, 66 días en Galicia, 45 en Madrid, 68 en Euskadi. Y un último apunte, Sastre, esos problemas de salud mental que este informe del Ministerio de Sanidad califica de pandemia, les dedica un apartado especial. 1 de cada 3 personas sufre ya algún problema en España, sobre todo depresivo, de ansiedad o de sueño. Estamos hablando del 34% de la población. Marina, gracias. Hasta luego. No me queda mucho tiempo, no voy a poder abrir una reflexión, pero sí al menos, Berna, quisiera escucharte a ti a partir de estos datos. Hay 2 ejes. Uno es cómo está empeorando la consideración que tenemos respecto a la joya de la corona, que es la sanidad pública, por cómo aumentan las listas de espera, y también esta situación que el informe describe como una epidemia con la salud mental, especialmente cómo están creciendo entre los jóvenes los problemas. Sí, terrible. Yo creo que ambas cosas, el estado de la sanidad y esta explosión de enfermedades mentales, son herencias de la pandemia, es decir, la onda expansiva de eso que nos encerró en casa, y aunque pasara y aunque ya no haya cura y haya vacuna y haya de todo, la onda expansiva ha seguido, ¿no? Desde luego en el sistema público de salud, porque ha mermado absolutamente, y eso lo notamos todos los ciudadanos, su calidad, y ahí entra la ideología. No quiero dejar de unirlo, enlazarlo con el debate anterior sobre la financiación, sobre los servicios públicos que necesitamos. Bueno, pues yo ahí siento que en determinadas comunidades, y una de ellas es Madrid, se ha aprovechado para fortalecer lo privado mientras se debilita lo público. Nunca hemos recuperado en la Comunidad de Madrid el nivel de citación, de premura que había. Tampoco me quiero circunscribir solo a Madrid, pero creo que, bueno, lo ha explicado la compañera Marina Fernández. Sí, es una realidad que ocurre en muchas comunidades. Algo colectivo. Pero luego, además, la cuestión de las enfermedades mentales también es una herencia de la pandemia, y eso está muy analizado, ¿no? Son muchos niños y jóvenes que se vieron muy encerrados, muy aislados, que aprendieron otra forma de comunicarse exclusivamente a través de Internet y de relaciones solo en foros, solo en relaciones de no tocarse, de no piel, y eso tiene consecuencias, ¿no? Más la precarización, más el estrés, más tantas circunstancias que bueno, pues han llevado a una merma de la salud mental que es muy preocupante, y deberíamos abordarlo. Es otro de los temas que también recurrentemente decimos hay que abordarlo por todo lo alto, y es una asignatura pendiente. Sí, hay que abordarlo. Sobre todo hay un dato que se repite año a año, y es que España sigue estando bastante por debajo de la ratio europea de psicólogos y psiquiatras en la salud. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver, y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Eva Cruz y Estela Bango, buenos días. Muy buenos días. ¿Pero por qué me traéis estas canciones que solo pongo cuando está Ángels? A ver, vamos a descubrir un país desde un lugar. ¿Desde qué lugar vamos a descubrir un país? Con una cinta de casete. Ah, bueno, es verdad. Claro, ¿vale? Claro. Sí, es verdad. No voy a creer. A mí se me va la cabeza en Ángels cada vez que escucho a Pimpinela. Que se te vaya a Kiko Llaneras, que es quien va a estar aquí explicándote un país desde un lugar. Hoy, las gasolineras. Saben que tenemos la sección en la que nos hemos propuesto explicar España desde una farmacia, desde las camas, desde una urbanización de lujo que fue la semana pasada, y hoy desde las gasolineras. ¿Qué imagen nos devuelve España explicada desde las estaciones de servicio? Exacto, y le vamos a preguntar a los oyentes qué dice su gasolinera de ellos, si tienen una gasolinera preferida, si tienen anécdotas en gasolineras. 900, 100, 800 para hablar de gasolineras. ¿Qué no le ha pasado a usted en una gasolinera? 900, 100, 800. Luego viene Gemma Jiménez Maldonado como experta en cultura pop de los más jóvenes, ya sabes, como siempre, a través de un meme, un término y un evento canónico. Y os voy a lanzar una pregunta. ¿Sabéis qué quiere decir body count? No. Pues todo el mundo pendiente a las 11 que lo explicará Gemma, porque no tengo ni idea de lo que es. Que luego me pone exámenes y concursos y yo pincho. Pero es que es la parte divertida, ¿sabes? Todos nos sentimos representados. Ver cómo hago el ridículo, ¿no? Pero no vale, te lo agradezco mucho. Y luego, para terminar, viene a morirse esta mañana, al Hoy por Hoy. Bueno, a ver, dicho así. Un poco a preparar su necrológica. Eso es. Saben que queremos tener el detalle de gente que cuando pueda morir dentro de muchos años suene su noticia en la radio, pues hacer con ellos la necrológica. Y hoy Jordi Évole, cómico, periodista y, siendo un poco generoso, es cantante.
Sí, bueno, como siendo género, está haciendo carrera de cantante, ¿eh? Bueno, yo digo mejor periodista y cómico que cantante. Bueno, Aroca, en las gasolineras, ¿en alguna gasolinera tienes una historia tú? Sí. Vale. Otra cosa es que me la quieras contar. Ya, por supuesto. Llama al 900 100 800 y cuéntanosla. Hoy explicamos España desde las gasolineras. De momento hemos explicado el país o su parte política y económica desde la mesa del abierto que hemos compartido con Ignasi Guardans, con Berna González Harbour y con Javier Aroca. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.